Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Hablando de corbatas y de sacos, yo traigo un saco que me queda un poquito grande. Me queda grande. Hay un dicho que dice que te queda grande el saco. En efecto. Un regalo de un hombre de Dios. Y al igual que él, estoy seguro que muchos hombres de Dios dirían con Omar: fija tus ojos en Jesús. Fija tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Qué bendición poder entonar juntos estos cantos, alabando al Señor por la liberación del pecado que nos ha dado, por su esperanza que nos ha dado, sabiendo que Él nos acompaña, provee y dirige. El Señor acompaña, provee y dirige nuestro camino. Cuando hablamos del final de la vida de un siervo de Dios como Omar, al menos en esta tierra, decimos: ha terminado su jornada, ha terminado su viaje, ha terminado su carrera. Y hablamos de la vida en esa metáfora: la carrera, la jornada, el camino, el viaje. Y hoy me voy a tomar la libertad de traducir, o al menos utilizar, el concepto de camino, de nuestro caminar, de nuestra jornada, de nuestro camino como seres humanos. Y ver cómo el Señor también estaba preparando a sus discípulos en su camino. Ellos estarían prontos a embarcarse en una aventura que nunca hubieran soñado, que acabaría en el martirio para muchos, que acabaría en sufrimiento, en látigos. Bien mencionaba Alex de Pablo y Silas, con espaldas destrozadas. Pero era un camino que les hacía sentir cierta incertidumbre, desconcierto. Quiero invitarle a que podamos juntos leer los versículos del 1 al 14 de Juan 20. Hemos estado hablando de la resurrección de nuestro Señor, la resurrección que efectivamente venció a la muerte, le quitó su poder a la muerte. Y vemos la aparición de Jesús a María Magdalena, Pedro, Juan corriendo. Hay una interesante relación entre Pedro y Juan. Casi siempre Juan es el que observa, el que ve, el que discierne, y Pedro, vámonos, sale corriendo. No la piensa dos veces. Gana primero y llega a la tumba y la ve vacía. Después Jesús apareciéndosele a María Magdalena. Después a los 12 discípulos. Después a Tomás. Y en Mateo 28, 7 y 10 tenemos el encargo que les dio Jesús. Les dijo: vayan ahora a Galilea. Vayan ahora a Galilea. Voy a leerlo junto con ustedes. Mateo 28. En el versículo 7 dice el ángel: vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado entre los muertos y Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Se les aparece Jesús y después les dice en el 10, Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, en este pasaje iniciamos con los discípulos ya en Galilea. Ya en Galilea, enfrentando una situación interesante que podremos conversar un poco después de encomendarle este tiempo al Señor. Así que quiero pedirle que me acompañe orando y encomendándole este tiempo al Señor. Padre Celestial, esta mañana, Señor, venimos ante ti
pidiendo que tu palabra nos aliente, nos dé fuerzas, nos guíe, Señor. Venimos reconociendo nuestro dolor, nuestra pérdida de un hombre cuyo saco nos queda tan grande, pero también reconociendo el Señor al que en todo momento nuestro amado hermano Omar predicó. Y es a ti, Señor, puestos nuestros ojos en ti, que pedimos, y es este tiempo, que alientes nuestros corazones, que hables por medio de tu palabra, que tu nombre sea alabado, Señor. Amén. Posiblemente los discípulos recorren el camino desde Jerusalén hasta Capernaum. Regresan a Galilea y las personas en Capernaum, si es que ahí fue donde estaban, seguramente los miraban con extrañeza. Estos son los discípulos que se fueron allá por 3 años con ese Mesías. ¿Y qué pasó? Los veían regresando a la ciudad, aquellas calles que olían a su infancia, aquellas calles que les recordaban tanto a su vida anterior, a su vieja vida antes de esos 3 años que habían estado con Jesús. Jesús les había dicho que estaría con ellos, pero a la vez, con esta esperanza que imbuía sus corazones, sentían desconcierto. No sabían cómo sería su futuro, solo sabían que Él les había dicho que regresaran a Galilea. Y ahí estaban. Sus vecinos los miran con tristeza, recelo posiblemente y lástima. Sí, ellos dicen que resucitó, pero ¿quién cree que los muertos resucitan? En esas calles que huelen a hogar y constreñidos por hechos sorprendentes y portentosos que habían ocurrido, deciden ir a pescar, deciden agarrar sus redes. Ahora, muchas personas interpretan, y desde la antigüedad, si era correcto o no que ellos fueran a pescar. Gregorio el Grande, por el 600 después de Cristo, habla acerca de que ellos volvían a los viejos caminos de la pesca. Y lo enlazaba con Lucas 9:62. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Pero también desde la antigüedad muchas personas como Juan Crisóstomo y San Agustín veían acá no un error, no algo incorrecto, sino la osadía de andar sin miedo. Ya no eran los discípulos encerrados en casas que temían por sus vidas. Y también la validez de ya con un Señor resucitado ir a ganarse la vida. Entonces, creo que iríamos un poco más lejos del texto si dijéramos que el ir a pescar era algo que ellos no debieron haber hecho. Para ellos ir a pescar era proveerse para sus alimentos, para su comida. Entonces, dice Pedro, vamos a pescar, y 6 otros discípulos dicen, vamos contigo. Jalamos, dicen en buen chapín. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Le dijeron, perdón, nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. El ir a pescar era una faena bastante agotadora, muy cansada. Las personas al caer el sol ya estaban empezando a remar y se dedicaban toda la noche a pescar. Tenían que ir a lo profundo del lago, del mar de Galilea, tirar las redes, sacar los peces, colocarlos en el barco,
no era sencillo, no era fácil, tenían que encontrar los bancos de peces. Lo hacían a esa hora porque en el día los peces generalmente estaban más abajo. Entonces a esa hora de la noche subían un poco más los peces y entonces aprovechaban para pescar. Pero de nuevo, nada aseguraba que ellos fueran a pescar algo. Pero esta pesca tenía algo distinto. Estoy seguro que los discípulos estaban callados, pensando en qué pasaría, qué ocurriría con sus vidas. Ellos sabían que Jesús había resucitado, lo habían observado, lo habían visto, pero estaban desconcertados. En la incertidumbre, por sus cabezas pensaban, ¿cómo va a ocurrir ahora? No sé, nos había prometido el ayudador. Tal vez se acordaban, Él dijo que volvería a la vida y que después se iría para dejarnos el Consolador. ¿Qué significa esto? Sí tenían esperanza en Jesús, pero estaban desconcertados. La esperanza en su resurrección estaba ahí, pero tenían incertidumbre y desconcierto. Y en esos momentos que estaban tirando las redes, una y otra vez, seguramente venía a su mente las palabras de Jesús. Seguro que no hablaron mucho. Me los imagino en el barco simplemente trabajando, callados, todos absortos en sus pensamientos. Pescando, pero como antes ya nada era igual. No sabían qué depararía el futuro. La mejor palabra posiblemente era esperanzados, pero desconcertados. Tiran las redes y nada. Tiran las redes nuevamente, se mueven de sitio, tienen que remar para moverse de un sitio a otro. Cansancio físico, tiran de nuevo las redes. Nada. Remar y remar de nuevo, adentrarse más lejos en el mar y no encontrar nada. Y pasan 12 horas y empieza a despuntar el amanecer. Pedro se había quitado ya manto, se había ceñido la ropa, estaban sudados, hambrientos, porque no podían comer de lo que no habían pescado, cansados, pero el cansancio físico no era nada a comparación de lo que estaba ocurriendo en su mente. El mar en muchas culturas ha representado aquello oscuro, aquello desconocido, aquello que no podemos explorar al igual que la tierra. Y en nuestras vidas pasamos por esa incertidumbre y desconcierto. En medio de ese desconcierto, cansancio y desaliento, Jesús nos acompaña. Desconcierto eclesial, desconcierto en la vida propia. No entendemos los caminos de Dios, no entendemos por qué el malo prospera y el bueno sufre. No entendemos de las tragedias. Trabajamos y nos esforzamos por compartir y sentimos que es en vano. Los discípulos habían laborado 12 horas y sentían que todo había sido en vano. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, a lo lejos. ¿Saben? Ellos no estaban conscientes de la presencia de Jesús. Ellos no estaban conscientes, no sabemos, la Biblia no dice eso, sí, sabemos que Jesús tenía un cuerpo transformado. Pero no sabemos dónde estuvo Jesús todo ese tiempo. Sabemos que al despunte del alba Él estaba en la orilla. Los discípulos no sabían que en todo ese momento el Señor había estado con ellos. En medio de su desconcierto, en medio de la incertidumbre, Él había estado con ellos.
Dice el versículo 4, cuando ya amanecía, van ellos llegando a la orilla, remando, cansados y exhaustos. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. ¿Cuántas veces habían tirado ellos la red al otro lado? Muchas veces. Muchas veces. Y ellos habían durante toda su faena intentado de una y otra manera. Y les dice este extraño a lo lejos, estaban más o menos como a 100 metros de distancia. Y Jesús se les aparece y ellos no lo reconocieron. Pensaron que era alguien que posiblemente o compraría peces o alguien que pasaba por ahí. Generalmente ellos sacaban su pesca e iban temprano a vender ese pescado fresco. Y entonces les dice, echen la red al otro lado. Lo hicieron y la red era en extremo pesada. Ellos no reconocían que del otro lado estaba aquel en quien yacía toda la provisión que necesitaban. ¿Cuántas veces nosotros hemos pescado en vano? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos esforzado por encontrar el sitio y no reconocemos que cuando encontramos los peces en el sitio que buscábamos es porque Él ha estado proveyendo? Y si no lo encontramos es porque Él lo permite por algo. El soy yo encarnado allí estaba, al lado de la orilla, dirigiendo el camino. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Quiero que nos detengamos brevemente para observar la actitud de Pedro en ocasiones anteriores. Hay dos pasajes bíblicos que me gustaría contrastar con este pasaje en Juan. Primero lo encontramos en Lucas 5, del 1 al 10. Voy a invitarle a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas 5, del 1 al 10. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de la tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, y aquí era de día. O sea, no era común encontrar peces durante el día. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encontraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, llegan en sus barcas, se baja del barco Simón Pedro y cae a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Aquí corresponde la actitud de Pedro, de esa primera persona que se ve confrontado con
la santidad y el poder de Dios. Aquella ocasión en que nosotros podemos observar un milagro portentoso del Señor y decimos: Señor, reconozco quién eres tú y reconozco quién soy yo, reconozco lo pequeño, insignificante y pecador que soy yo. Apártate de mí, que soy pecador. La primera reacción de Pedro a un milagro así fue llevar la pesca y postrarse ante el Señor. Tenemos otro relato. Cuando Jesús, en medio de la tormenta, se les aparece y el Señor está caminando sobre el agua. ¿Qué le dijo Pedro? Primero pensaron que era un fantasma y después: ese es el Señor. Si eres el Señor, dime. Manda que camine sobre ti, que vaya hacia ti y que pueda caminar sobre el agua. ¿Y qué ocurrió? Al principio Pedro podía caminar sobre el agua, pero después ya no. Aquí observamos la fe de Pedro con unos lentes distintos, con una óptica distinta. Cuando él camina sobre el agua, no pone los ojos posiblemente en Jesús. Está pensando en el milagro. Él lo que quería experimentar era el poder. Señor, así como tú tienes poder para caminar sobre el agua, yo quiero tener ese poder para caminar sobre el agua. Señor, así como estas otras iglesias han tenido el poder de llenar auditorios, yo quiero llenar auditorios. Así como tú has permitido, Señor, que tal persona tenga el poder de llevar a Cristo 40, 50, 60 personas. Yo quiero ese poder, Señor. No estamos alejados de eso. Recordarán en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos sanaban, también llegó alguien interesado por comprarles ese poder. Señor, yo quiero el poder que tenía fulano o sutano. Señor, yo quiero el poder de sanar. Pedro quería experimentar ese poder. Ahora no. Ahora no. Cuando arrestan a Jesús, Pedro saca la espada y corta la oreja de Malco. Pero pronto se dio cuenta de que su poder no valía para mucho. ¿Estabas tú con ellos? ¿Y qué dijo Pedro? No lo conozco. Sí, yo te vi, seguro que estabas. No sé de qué me están hablando. No. Y cantó el gallo. Pedro ya se había dado cuenta de en dónde radicaba su error. Pedro ya se había dado cuenta de que no se trataba del poder, no se trataba del milagro. Y estando en la barca vemos también una transformación en Pedro aquí. Él estaba, dice la Biblia, desnudo, pero porque en esa época las ropas que tenían los pescadores contarían como desnudo. Lo que agarra a Pedro, al igual que los pescadores, cuando ellos trabajaban, se cansaban, estaban sudados. Posiblemente para esas fechas había calor, incluso en la noche. Entonces ellos tenían ciertos ropajes que utilizaban para la pesca, pero si de repente con esos ropajes tenían que visitar a algún sacerdote, alguien importante, alguien especial, alguien de prestigio, ellos se ceñían y se ponían otra ropa, otro manto. Era un manto que ya no eran las ropas de pescador, que para muchos eran despreciables o no tenían buen gusto. Era irrespetuoso presentarse ante un rabino, por ejemplo, con ropas de pescador. ¿Y qué hizo Pedro en esta ocasión? Ya no se sorprendió, ya no esperó replicar el milagro. Lo que él hizo, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor.
Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Nadó con ropa, pesado, pero con aquel manto con el que podría ceñirse para ponerse a los pies de su Señor. Lánzate al mar, deja la pesca, pon tus ojos en Jesús. Para Pedro no importó el milagro, no se detuvo a contar los peces, simplemente puso su mirada en Jesús. Después de poner sus ojos en Jesús, perdió relevancia todo: los peces, lo pesado del agua, el cansancio, el hambre. Nada importó porque sus ojos estaban en Jesús. Pedro entonces entendió las señales. Todas las señales que habían hablado, que se habían presentado y que nos relata Juan, lo entendió Pedro. ¿Cuál era ese mensaje? Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Todo lo demás para Pedro fue secundario. Lo primario era nadar hacia su Señor. Puso sus ojos en su Señor. Mis hermanos, a veces perdemos nuestra visión, perdemos el norte. A veces ponemos nuestros ojos en los lugares equivocados. Como iglesia, a veces podemos hacer nuestra labor buscando números, buscando los milagros, buscando los edificios, buscando el mejor programa para poder implementar. Nada tiene de malo ni los programas ni los edificios, pero eso llega a consecuencia de. Estoy seguro que si Omar estuviera aquí frente a nosotros nos recordaría: pongan sus ojos en Jesús. Pongan sus ojos en Jesús. Y después de poner los ojos en Jesús, los discípulos experimentaron algo más. Experimentaron una lección poderosísima que creo yo que es para ti y para mí esta mañana. Dice el versículo, voy a leer del 8 al 14: pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando ya bajaron a tierra, dieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó de la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan y desayunen. Voy a detenerme ahí por un segundo. Notemos qué les esperaba a los discípulos. De nuevo el versículo 9. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. De todos modos, Jesús les dijo: traigan los peces. Jesús ya tenía el alimento. Jesús fácilmente pudo haber estado a la orilla esperándolos y ellos traer los peces, hacer el fuego. Pero Él los esperaba ya con brasas y con pan. Jesús tenía una barca para pescar. Tenía una caña de esas largas para pescar. Jesús poderosamente les decía: hijos míos, todo me pertenece. Toda la provisión es mía.
Y eso era un recordatorio poderoso acerca de la labor que los discípulos estarían por enfrentar. Señor, ¿cómo hablaremos a aquellas personas? Señor, ¿pasaremos? El Señor les decía, no se preocupen, yo proveeré. Jesús proveería los medios y los resultados del camino. En su camino, en su trayecto, en su jornada que estaban ellos por emprender, Jesús proveería los medios y los resultados. Sí, les pediría a ellos trabajo duro, esfuerzo duro, pero en todo momento, todos los peces, tanto los que ellos podían pescar como los que vendrían a comer con Él los proveería. Suena irónico, pero ellos pensaron, bueno, vamos a alimentar a Jesús con estos peces. Y no serían ellos quienes alimentarían a Jesús, sino Jesús a ellos. Se acercaron y el fuego ya estaba listo. No solamente les pide que traigan la comida, sino que provee de esa comida y habilita a los discípulos a procurar esa comida. Señor, ¿cómo le haremos para cumplir nuestra misión? Señor, ¿cómo puedo hacer para tener fe en medio de esta dificultad? Señor, ¿cómo proveerás los recursos para suplir esta necesidad? ¿Sabes qué te dice Jesús? Tira la red al otro lado y te vas a dar cuenta de mi poder. Aquí no se trata de los recursos. Aquí no se trata de los medios. Aquí se trata de Jesús. Él proveerá. Jesús proveerá los medios y los resultados del camino, de nuestra jornada, de nuestro trayecto. Y quiero que prestemos atención a quienes serían los discípulos de Jesús. Porque muchas veces hay personas que dicen, Señor, pero yo no tengo los dones que tenía el apóstol Pablo. Si el Señor me hubiera dado la retórica de Pablo, me hubiera dado la forma de escribir de Pablo, con los medios digitales que tengo ahorita, con YouTube y todas las plataformas digitales, estoy seguro que sería un apóstol del Señor. ¿Quiénes estaban a punto de volcar el mundo de cabeza? Un maestro que les había enseñado, que no había recibido la educación de Pablo. El mismo maestro que les había enseñado qué era Jesús. Un maestro de la ley, un teólogo, un estudioso de la Escritura. Él era un humilde carpintero. Pescadores, cobradores, vendedores de púrpura como Lidia. Un celote, un revolucionario político. Tal vez un señor que si hubiera estado ahora estaría ahí en las marchas tirando piedras. ¿Cuál era la naturaleza de los discípulos? Si el Señor pudo usar a pescadores para llevar a cabo su misión, Él nos puede usar absolutamente a todos. El Señor proveerá los medios y los resultados. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Porque en el momento que nosotros empecemos a tener una mentalidad de resultados cortoplacistas, cuando evaluemos la sana doctrina de una iglesia por la cantidad de sillas que haya en su iglesia, cuando los grandes nombres para nosotros sean, ¡oh! Te enseño este libro, me lo firmó este gran teólogo. Él es un siervo de Jesús. Si no quitamos esa mentalidad de nuestra mente y si no ponemos nuestros ojos de vuelta en Jesús, nos sentiremos indignos, inútiles, incapaces de llevar a cabo su misión. El Señor está preguntando hoy por personas del camino que abracen su misión con todo lo que tienen.
Porque hay un mundo afuera que necesita ser alcanzado. Y si tus ojos están puestos en Jesús, Él proveerá los medios y los resultados. Finalmente tenemos en esa maravillosa escena a los discípulos con Jesús. Y al igual que yo les mencionaba que posiblemente en la barca había silencio, tal vez aquí también había silencio. Podemos leer los últimos versículos del 13, desde el 12. Jesús les dijo: vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Ellos sabían que era el Señor, sabían que era Jesús, y nadie se atrevía a decir nada. Estaban ellos comiendo frente a su maestro. Silencio. Todos comiendo, admirando, seguros, en casa. Cuando estamos con nuestro Señor, estamos en el cielo, en la tierra. Aquella mañana, cada mañana que puedes abrir tu Biblia, orar, estar un tiempo con el Señor, es el cielo en la tierra. La comunión de los santos es el cielo en la tierra. En ese impasse entre el momento en el que el Señor vendría de nuevo, Jesús reasegura a sus discípulos de que no hay vacío alguno entre el momento en que recibirían al Espíritu Santo y ese momento en el que estaban. Ellos sabían que vendría el Espíritu Santo, pero en ese momento estaban inciertos, inseguros. De nuevo, la palabra que utilizo es desconcertados. Y Jesús se aparece para decirles: no hay vacío alguno. Yo los habilitaré a cumplir la misión. Y al igual que ellos, también nos podemos sentir desconcertados en nuestro camino. Y el Señor nos dice: no hay vacío alguno. No teman, yo les ayudaré a cumplir su misión. Jesús acompaña, provee y dirige el camino. Como dije en un principio, vemos el acompañamiento en medio de la incertidumbre y desconcierto. En medio de aquel silencio de Dios, en medio del qué pasará de los discípulos, Jesús les dice: yo estoy con ustedes. No lo pudieron ver, pero Él lo llena todo. Él estuvo con ellos mientras intentaban pescar inútilmente. Jesús acompaña en medio de la incertidumbre y desconcierto. Segundo, Jesús dirige el camino. Cuando ponemos nuestros ojos en Él, Él dirige el camino. Y tercero, Jesús proveerá los medios y los resultados del camino, de nuestra jornada, de nuestro peregrinaje. Quiero dejar 3 recordatorios. Tenemos aquí en este pasaje un claro mensaje acerca de la provisión de Dios. Dios proveerá. Si no encontramos peces, si hemos lanzado la red de uno al otro lado, podemos estar seguros de que Él está al control. Él proveerá. Y tal vez llegaremos un día a verle en su presencia, y al igual que los discípulos al llegar, Él les va a decir: aquí estaba el pescado. Aquí estaba, hijo mío. Todo el tiempo yo estuve proveyendo. Segundo, lección sobre la fe. Pedro lo entendió. La pesca sí era importante, la comida era importante,
pero eso vendría tarde o temprano por añadidura. Ellos no debían preocuparse por las cosas materiales, sino enfocar sus ojos en Él. Él los habría llamado y Él los equiparía a cumplir su misión. Iglesia, pongamos los ojos en Jesús. Pongamos los ojos en Jesús. ¿Qué quiero decir con eso? Todo lo que somos, todo lo que deseamos, nuestro más grande tesoro, nuestro más grande anhelo, tiene que estar permeado por el Salvador. Puestos los ojos en Él. Y finalmente, una lección sobre la esperanza. Aunque ellos no vieron al Señor obrando, Él estaba en control. Aunque ellos no lo vieron en la orilla, Él estaba con ellos. Aunque ellos no lo vieron obrando mientras ellos trabajaban incesantemente por 12 horas, Él estaba en control. Él está al otro lado de la orilla. Nuestra esperanza está anclada en Él. No debemos preguntarnos si habrá pesca. No debemos preguntarnos por la provisión. Debemos preguntarnos si ese sitio de la barca y del lago es donde el Señor proveerá peces. Simplemente decirle: Señor, guíame. Tú conduce mi barco. Debemos, al contrario, preocuparnos por hacer lo que Él espera de nosotros. No se trata de llegar o no a la meta. Se trata de preguntarnos hoy si estamos haciendo aquello para lo cual Él nos llamó. No solo necesitamos personas como los discípulos que pueden dar fe de un hecho real, fáctico como la resurrección. Deseamos personas que puedan cargar en sus espíritus la impresión de que hay un Señor levantado mediante la dependencia de Él. Que todas las personas a tu alrededor puedan dar fe de que tus acciones creen que hay un Señor levantado, que hay un Señor resucitado que ha vencido a la muerte. Que tus acciones muestren y hablen y griten esta realidad. Hablé de poner los ojos en Jesús, de cómo Jesús acompaña, provee y dirige nuestro camino. Y quiero terminar con un pasaje en Hebreos, precisamente, que repite el poner los ojos en Jesús. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Hebreos 12. Seguramente sería la exhortación del apóstol Pablo para nosotros también, o del autor de Hebreos, en dado caso. Hebreos 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, personas como don Abel Morales, como el doctor Ariel Barrios, como Linda Mijangos, como don Hugo Morales, como Omar, que se suma a esa nube de testigos de Centro Bíblico El Camino, y muchos más cuyos nombres no alcanzaría a leer por cuestión de tiempo. Puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, iglesia, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Iglesia,
tenemos una nube de testigos. Todos ellos, si el día de hoy estuvieran aquí con nosotros, nos repetirían: pongan sus ojos en Jesús, pongan su fe, su esperanza en Jesús. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.